de los himnos que tenemos en nuestro himnario no provienen de historias felices, provienen de vidas que han sufrido mucho. Y acorde a lo que estamos viendo acerca de las pruebas, me pareció, había muchas historias, en realidad son muchas, pero bueno, encontré ese videito que es un himno que la mayoría conocemos, ¿no? Y que por ahí no nos imaginábamos de dónde surgía eso. Y esa historia me pareció acorde al tema de hoy, al tema que empezamos la clase pasada, obviamente. Bueno, leyeron también entonces el primer y segundo capítulo de Job, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué libro ese, no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Lo entienden todo? ¿Es un libro que es muy entendible para ustedes? Créanme que aún hoy para mí sigue siendo un libro que me da dudas, ¿no? que me genera incluso a veces escalofrío cuando lo leo. Y la clase pasada vimos el ejemplo de qué personajes, ¿se acuerdan? Uno de los primeros personajes en ser probados, el personaje de Abraham, ¿sí? Que también una prueba terrible, ¿no? ¿Y qué pasó ahora? ¿Pasó la prueba o no? La pasó, ¿no? Y hablábamos de que esa promesa se revalida después de que Abraham obedece a Dios, sin discutir a Dios y sin hacer, digamos, uso de, qué sé yo, de contradicciones en su teología desde el momento, ¿no? Aunque quizás no entendía mucho, este hombre después fue, y no es que cuando estaba yendo Dios le dijo, bueno, ya está, llegó hasta el último, ¿no? Con su cuchillo ya en la mano para degollar a su hijo y la voz de Dios que se hace sentir. Ahora vamos a la historia de este hombre que, ustedes saben, el libro de Job es un libro controversial, en primer lugar porque no se sabe mucho de quién era Job y no se sabe mucho de en qué tiempo tampoco vivió. Tampoco se sabe en qué tiempo fue escrito, porque si ustedes leen, por ejemplo, el capítulo 28 de Job, yo se los leo sin decir de qué Job y ustedes van a pensar, lo escribió Salomón, ¿no? Ahí habla de la sabiduría en ese capítulo. Y bueno, muchos coinciden en que fue en el tiempo de Abraham, también en ese tiempo este personaje vivió, y otros hablan de que es una historia narrada en tiempos de Salomón, ¿sí? Con ese mismo estilo de literatura, ustedes van a ver que hay muchas coincidencias, pero que no se puede definir exactamente el tiempo. ¿Importa eso a fines espirituales? No. Pero sí es un libro que nos va a dejar a nosotros muestras de cómo Dios prueba al hombre, y creo yo que Job en realidad es como el paladín de esos seres humanos que decís, ¿cuándo encontraré uno como Job? De hecho sigue siendo un ejemplo a lo largo de la Biblia, de la historia de Job, incluso Santiago mismo lo va a nombrar más adelante, ¿no? Es el ejemplo de un hombre íntegro, ¿sí? Pero también es el ejemplo de un hombre que resiste la prueba, ¿no? ¿Qué es lo primero que se dice de Job? Dice el capítulo 1, verso 1, era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. O sea, para aquellos que dicen que Dios solamente prueba a los que están ahí medio tibiezones, esto te tira abajo toda esa estructura, ¿no? Porque incluso en labios de Dios, cuando habla Satanás, le dice lo mismo, ¿no consideraste a mi siervo? Bueno, era un hombre rico además de eso. ¿Sí? En ese tiempo no era que tenía dólares. Toda la riqueza se contabilizaba en bienes, ¿no? Bienes tangibles, animales, ovejas, camellos. Era como tener la camioneta de Gonzalo, ¿sabes? Camello era un poco más que una camioneta, me parece. Tenía mulas, burros. Era un hombre rico. Tenía 7 varones, 3 mujeres, y por ende la riqueza también pertenecía a sus hijos. Hacían fiesta los días de la semana, invitaban a la sociedad, había un ambiente de paz también. No había conflicto, no sé nada, estaban los hermanos todos peleados, distribuidos por ahí, ¿no? Y dice que incluso Job, miren, ahí habla de la marca del hombre como representante sacerdotal espiritual de la casa, porque si bien en teoría no había ley mosaica todavía, ¿sí? Si estamos hablando de tiempos abrámicos, la idea de pensamiento de ese hombre responsable de su familia, lo que hoy se denota tanto, el patriarca, ¿sí? Que dicen el patriarcado y tantas cosas, ¿no? Y lo denigran, nuestra civilización sobrevivió gracias al patriarcado, ¿sí? Y no es el patriarcado que hoy se nos quiere plantar en la mente, era ese patriarca que daba la vida por su clan, por su familia.
Ojo con dejarnos entonces por estas ideologías. Y este patriarca era responsable por su familia, no solo en lo económico, sino en lo espiritual. Y cuando ellos terminaban sus festines, Job, ¿qué dice que hacía? Ofrecían holocaustos por si habían tomado un poquito de más sus hijos y habían pecado contra Dios. Fíjense, ¿no? No había todavía leyes sacrificiales en ese tiempo, no había ley mosaica, pero se pasa, acuérdense desde Caín y Abel ya esto, de sacrificar y ofrecer a Dios un sacrificio por expiación o por paz también. Y esto hacía Job con sus hijos. Y fíjense qué tan antiguo es que esto deja de ser hoy nuestra responsabilidad como padres, varones, es la misma con nuestra familia. Nosotros somos responsables delante de Dios por nuestros hijos, por nuestra esposa aún, y también por proveerles no solo materialmente, sino espiritualmente. Eso nos hace ver a ver quién es la esposa, la que nos dice vamos a la iglesia, o somos nosotros. ¿Quién es la esposa, la que nos dice, che, no estamos leyendo, no estamos yendo, no estamos orando, o no es necesario que sea así? Bueno, en mi caso a veces flaqueo, y gracias a Dios por mi esposa que me abre los ojos, ¿no? Pero la palabra nos hace a los hombres responsables por lo que pasa con nuestros hijos y en nuestro núcleo del hogar. Lo mismo es para hoy, ¿sí? Y no tiene nada que ver, sáquense de la cabeza toda la filosofía esa patriarcal, ¿no? El hombre delante de Dios es responsable y es patriarca espiritual de su familia. Punto. Al que le guste bien y al que no, que reviente, como dice los españoles, ¿sí? Porque nosotros estamos para hacer primero la voluntad de Dios. Porque la ley suprema para nosotros es la palabra de Dios, no la ideología que anden dando vueltas. Pero pasa algo en un plano celestial divino, incomprensible para nosotros, y que se presentan los ángeles, y con ellos, ¿quién dice? Satanás. ¿Y qué dice? Dios le pregunta ahí en el 7, ¿de dónde vienes? ¿No? ¿Y qué dice Satanás? De rodear y de andar por ella. Estaba pavoneándose, haciendo gala de un aparente triunfo en donde. En el muerto. ¿No? Y entonces dice en el 8, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso sale de labios de Dios, hermano. No significa que Job era un hombre sin pecado, pero significa que él su vida toda lo había puesto a servicio de Dios y era temeroso de Dios. Por eso lo que él hacía se refleja en la vida, se refleja con sus hijos. ¿Sí? ¿Y qué dice ahí Satanás? Y esto lo remarqué yo en mi Biblia. Dice, respondiendo Satanás a Jehová, el 9 dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué significa eso que Satanás le está diciendo? Exacto. ¿No? Fíjense cómo Satanás estaba convencido, no es que se lo dice. Porque Satanás no es un ser que lo sabe todo como Dios. Sabe muchas cosas por tanto tiempo que vivió, conoce nuestras debilidades, ¿no? Vaya si las conoce, pero no lo sabe todo, tampoco conoce la mente de Dios, porque Él no es Dios, Él quiso ser Dios. Y en ese orgullo pecó y fue desterrado, ¿no? Del cielo, fue descendido. Pero Satanás tiene acceso al plano celestial, no puede habitar allí, pero puede, incluso hoy es acusador, sigue siendo acusador, sigue accediendo a ese lugar, acusador de cada uno de nosotros, ¿no? Mirá, por ese moriste, mirá cómo está, ¿no? Y así acusa. Y recién en Apocalipsis se nombra que se expulsa definitivamente el acceso de Satanás a ese plano celestial y tiene todo ahora que hacer sobre la tierra, ¿no? Pero en esa presentación él le dice, Job te sirve porque vos lo has bendecido con un montón de cosas. Fíjense, dice, el día dice, ¿no le has acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás, si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La traducción literal es en tu misma cara, eso le está diciendo Satanás. Es decir, pavoneándose por el aparente triunfo del huerto, él viene ahora y quiere retar a Dios, ¿no? Diciendo, te voy a ganar una vez más. Y le hace un planteo que no es descabellado, No es descabellado porque hoy sigue este pensamiento en muchos cristianos, de que si somos buenitos, entonces la prosperidad viene a nosotros. ¿Gonzalo? Antes Dios bendecía materialmente, como decías vos, camello, ganado. Hoy en día Dios no le presta atención a las bendiciones materiales. No es que si tenemos dinero somos bendecidos por Dios. Bien. El concepto antiguo está muy bien lo que recuerda Gonzalo, pero no era igual a... Eso era un concepto implantado aún en los discípulos del Señor. ¿Sí?
Pero ustedes fíjense que hombres de Dios no fueron ricos, vieron profetas que la pasaron mal, O sea que se cae abajo también ese argumento. El problema es que Dios había prometido a la nación de Israel que la iba a bendecir si seguía los mandamientos, si seguía a Dios de corazón, si no seguía a otros dioses. Era una promesa de Dios. ¿Pero qué pasó con el pueblo? En muchas ocasiones Dios levantó jueces, levantó reyes, pero aún así el juicio de Dios viene sobre el pueblo y termina siendo deportados. Primero por Siria, el reino del norte, después por Babilonia, y así sucesivamente. Vimos en el 70, dice, porque no conociste el tiempo de tu visitación, dice Jesús cuando habla de Jerusalén. ¿Qué pasó en el 70? Hasta el templo fue destruido. Y ustedes saben que cuando el general Tito conquista, mandado por el emperador de la época, él no tenía en su corazón el deseo de derribar el templo. Él lo quería preservar, pero dice que la fiereza de sus soldados había sido tal que no los pudo detener. Pasa que hubo alguien mayor que Tito que antes había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra. No importaba lo que Tito iba a decir. Se iba a cumplir. Lo que Dios dice, se cumple. Y fue terrible ese asedio, nosotros estudiamos ya eso, pero desde el 68 empieza y termina en el 72. En el 70 se conquista todo, se derriban muros, se destruye el templo, pero después la resistencia en Jerusalén hasta el 72 sigue. ¿Sí? Ustedes saben que en ese tiempo, yo no me acuerdo si se lo nombré, ¿qué pasó con la iglesia de Jerusalén? Se sabe estadísticamente que en el 68, cuando empieza la guerra civil dentro de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén se va y se escapa hacia Berea, hacia una zona por allí, y por eso puede resistir y soportar, porque estuvo alejada de todo ese asedio y de toda esa masacre que se hizo realmente. Ustedes saben que al principio les costó invadir esa ciudad, pero había tal hambre adentro de esa ciudad que dejaban a los niños, dicen que las personas iban al lado, cavaban sus tumbas y se quedaban al lado para cuando morían directamente. Pero pasó que no tenían ya ni fuerza y ya ni eso podían hacer y los cadáveres estaban por las calles, ¿no? Y los que querían escapar, dicen, se tragaban monedas de oro o monedas de plata, querían escapar y irse para en algún otro lado poder comer. Cuando se enteran los soldados de Tito que eran bravos, en vida les abren la panza para recuperar las monedas que habían tragado. O sea, no fue algo así nomás. El asedio de Jerusalén fue terrible. Y Jesús ya lo había dicho. Por eso dice, cuando oigan, les dice de esto, no vuelvan a buscar nada, corran. Y la iglesia interpretó eso de forma literal y por eso la iglesia de Jerusalén estuvo a salvo en ese tiempo. ¿Sí? Pero fue terrible el juicio de Dios porque despreciaron y desecharon al que Dios mandó, al santo, a su pueblo, ¿no? Y cuando ellos piden a Jesucristo, fíjense, el primer acto de democracia en un imperio condenó a Jesucristo. Ojo los que veneran la democracia, porque que se nos dé la libertad de elegir no significa que vamos a elegir bien. Y nosotros, sobre todo en nuestro país, vemos que no hemos elegido bien durante por lo menos 80 años. Así estamos. Y entonces eligen a un ladrón en vez de a un santo. Cualquier semejanza con la realidad. Pero hay algo que ellos dicen, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahí tienen ustedes el sufrimiento del pueblo de Israel. Ellos ahí dijeron, nos hacemos cargo de lo que estamos haciendo. Y fueron juzgados por sus mismos dichos, ¿no? Los discípulos, como dice Gonzalo, también tenían este pensamiento. Cuando viene el joven rico al Señor Jesús, ¿qué dice? Dice, deja todo, vende todo y seguime. ¿Y qué hace el joven rico? ¿Vende todo? ¿Por qué? ¿Dónde estaba su corazón? Bien. Y Jesús dice algo que les trastorna la mente a los discípulos. Dice, ¿cuán difícil es que un rico entre al reino? ¿Y cuál quedaron así? Porque el concepto es que dice Gonzalo. El concepto era que la persona que tenía riqueza y bienes era un justo bendecido por Dios. Y Jesús les trastoca todo eso, ¿no? Pero a lo largo igual de la historia no se valida ese pensamiento, pero nosotros sabemos que en la antigüedad hubieron hombres perfectos de Dios, que igual sufrieron, que no fueron ricos, que padecieron persecución y que aún fueron muertos de forma tan cruenta, ¿no? Isaías se cree que fue muerto aserrado por la mitad, o sea, y nosotros leemos cuántas profecías de Isaías vemos cumplidas y cuán literales son, ¿no? Decimos cómo el pueblo de Israel no puede, al leer Isaías 53, darse cuenta que Jesucristo es un Mesías. Bueno, ahí está, no mente entenebrecida, pero sale de un hombre dispuesto a servir a Dios y sin embargo, ¿murió rico o lleno? No, murió sufriendo y padeciendo. Y lo mismo ha pasado también en el Nuevo Testamento. Seguimos. Entonces, vemos este pensamiento de Satanás aquí que decimos, sigue siendo hoy el pensamiento de muchos cristianos, tristemente. Y entonces, ¿qué dice Dios?
En el 11, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás, no eso dice Satanás, si no blasfema contra ti en tu misma cara. Y el 12, dijo Jehová a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Bueno, conocemos lo que sigue. Primero empieza la destrucción de sus bienes. El asedio por parte de pueblos que estaban circulando por allí, destruyen sus bienes, roban, matan sus siervos. Y todo esto, viene un mensajero sobreviviente, se va, viene otro, se va y viene. Llega el punto culmine que es un desastre natural que mata a sus hijos. Y en ese punto culmine, dice el 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios, esta palabra grábensela, despropósito alguno. Todo lo material para Job le venían diciendo, bueno, algún pesar le traería, no vamos a decir que no. Hasta el punto que le dicen que su progenie había muerto, que sus hijos habían muerto. Es decir, cuando Dios autoriza a Satanás, ahí vemos la total igual soberanía de Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, porque cuando Satanás le dice tú has vallado, tú has puesto vallas sobre él, no es algo mentiroso de que Dios protegía a Job. Lo que era mentiroso era que había un ida y vuelta, digamos, que como que Job compraba en eso de Dios. No. ¿Sí? Y lo mismo, ese pensamiento es así hasta el día de hoy, ¿no? Nosotros estamos en las manos más poderosas del universo, son las manos de nuestro Dios, de nuestro Redentor. ¿Sí? Hay un vallado alrededor de nuestro. Satanás no puede hacer con nosotros lo que a él se le antoje. Todo está en el designio de Dios. Por eso es que Santiago en su carta dice siempre considerar, pensar, es decir, todo lo que nos pasa tiene un propósito supremo detrás de todo. Por eso Satanás acá tuvo la libertad de hacer, pero se le privó de ciertas cosas que Satanás no pudo tocar. Vemos la soberanía absoluta de Dios sobre los planes de la vida de este hombre y también lo vamos a ver a lo largo del tiempo, crecidos espiritualmente, porque si no crecemos no lo podemos ver, de la voluntad de Dios sobre también nuestra vida. Y entonces toca todo esto Satanás hasta llegar a sus hijos, y cuando llega a sus hijos ahí muestra, ¿sí? Los orientales eran muy expresivos, rasga su manto, se pela, muestra la aflicción que había en su alma por todo esto. Ahora, dije yo, graben en su mente, porque dice que no atribuyó a Dios, ¿qué cosa? Despropósito. Job sabía que todo lo que le pasaba, todo lo que él tenía y ahora todo lo que le fue dado, tenía un propósito divino. Por eso es que Job no le echa la culpa a Dios por lo que pasa. ¿Sí? Nosotros a veces osamos levantar el dedo hacia arriba, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si voy? Si te sirvo, si voy a la iglesia, ¿no? Lo hago personal, al menos no quiero involucrarme en esta idea, pero me ha pasado, hermano, muchas veces esto a mí. Y yo por eso les digo que cuando leo Job es algo que me eriza la piel, porque es un hombre que dice igual la palabra después, ¿no? que es un ejemplo del hombre íntegro, que soportó todas las pruebas que un hombre puede soportar, porque primero perdió sus bienes, ¿no? Y nosotros, al menos quien les habla, cuando escasea el laburo y ya nos ponemos nerviosos, ¿no? Pero este hombre lo perdió de un sopetón todo, se quedó sin nada. Pero no solo eso, después perdió sus hijos. 10 hijos perdió de un solo vendaval. O sea que tuvo robos, tuvo afrentas de otros hombres, tuvo desastres naturales. Ahí estamos viendo con eso el origen de las pruebas de Dios. ¿Sí? Lo que Dios utiliza muchas veces para probarnos. Tuvo pérdidas familiares. Y aún así, Job mantiene su integridad. Y no solo, dice que él se postra y adora a Dios. Adora a Dios en este sentido, de atribuirle a Dios que en Dios no había despropósito, que Dios tenía aún así un propósito para su vida. Nosotros vimos en Santiago que dice que tener por sumo gozo. Job no sintió gozo con eso, ni nadie siente gozo en el padecimiento, pero ese tener por sumo, dijimos, es considere, es pensar por qué padecemos lo que padecemos. Y eso era lo que Job sabía, y de su integridad espiritual y de fe le daba esta condición. Ahora fíjense que termina todo allí. Hay un poco más todavía, ¿no? Y en el verso se vuelve a presentar Satanás
Y dice, otra vez Dios le dice en el 3, 2:3, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Otra vez, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y agrega, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara, ¿con causa? Sin causa. ¿Satanás iba a quedar callado con esto? Aún había algo más que Satanás podía reclamar a Dios. Dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está, ¿en dónde? En tu mano. Fíjense otra vez la autoridad divina ahí. Pero ¿qué dice? Guarda su vida, decir, tocar su cuerpo, tocar todo lo que quieras, pero la vida me pertenece a mí, de joven. No podés, hasta ahí podés llegar. Y dice el verso 9, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, y ¿qué dice? Y hirió a Job con una sarna. La traducción mejor es llaga o úlcera, en realidad ahí, una úlcera maligna desde la planta del pie hasta dónde? Hasta la coronilla, hasta acá arriba. Y tomaba Job un tiesto para rascarse. Ahí en realidad la palabra es sacar, se sacaba la pus que tenía Job de las úlceras, ¿sí? Y estaba sentado en medio de ceniza, es decir, al lado del basurero de la ciudad. Ahí estaba Job. Otra forma en la que vienen las pruebas de parte de Dios: los males físicos, las enfermedades, los padecimientos de nuestro cuerpo. No todos conocemos, todos hemos pasado por alguna situación de enfermedad o transitamos, ¿no? Y decimos un resfrío es lo mejor que nos puede pasar, pero aún así cuando nos agarra una gripe estamos que no nos podemos levantar de la cama, ¿no? Job tenía una úlcera bastante jodida. Algunos dicen que podría haber sido similar a las úlceras de la plaga de Egipto, ¿se acuerdan? Esas úlceras se contaminaban, generaban dolor profundo, por eso dice Satanás ahí sus huesos. Job dice en algún momento también en su relato que sus huesos aún le dolían, y aún era tal la infección que posiblemente sus llagas también estaban en la boca. Por eso dice él en un momento que no se podían acercar del dolor que tenía en su aliento. No era cualquier cosa lo que le pasó a Job, ¿sí? Y él con esos tiestos, con esas lajas, se apretaba y se sacaba toda esa infección que él tenía. En un momento posiblemente hasta se le contaminaron algunas con moscas o con gusanos, porque lo dice él también adelante. Es decir, la condición de Job era la peor que puede haber en un ser humano. ¿Termina ahí la prueba de Job? No. ¿Quién viene después? La ayuda idónea. Y esto no es, ojo, no es para tirar abajo en cierta forma a la mujer. Hay una traducción, ustedes búsquenla y léanla, en la Biblia textual, cuarta edición, que como toma los manuscritos de la Septuaginta, traduce un poquito más lo que la mujer le estaba pasando. Bueno, yo no los quiero, a ver, voy a ver si lo puedo leer para que no quede un poco en el aire esto que les digo. Esperen, ya lo busco, ténganme un poquito de paciencia. Estábamos en Job 2, capítulo 8. Ahí se los leo. Dice así. El verso 8 traduce la Biblia textual cuarta edición. Dice, y tomó un tiesto roto para rasparse el pus, y se sentó en el basurero fuera de la ciudad. Y pasado mucho tiempo le dijo a su mujer, ¿hasta cuándo te mantendrás diciendo, he aquí soporto un tiempo, un poco más, mientras conservo la esperanza de mi salvación? Porque he aquí borrada de la tierra tu memoria, los hijos y las hijas dolores de mi vientre y fatigas, a los que en vano te parí entre angustias. Y tú mismo, sentado entre putrefacción de gusanos, pasas la noche a la intemperie. Y yo errante y de fregona, de sitio en sitio y de casa en casa, esperando a que se ponga el sol, para descansar de las fatigas y de los dolores que ahora me oprimen. Maldice a Adonai y muérete. Yo se los quería leer porque si bien es un agregado de una traducción, ustedes saben, la Septuaginta se traduce del hebreo en tiempos antes de Cristo, y es la Septuaginta lo que usaban los apóstoles y los judíos de la diáspora también, ¿sí? Y esa versión agrega este pequeño fragmento antes de lo que a nosotros nos llega, que es directamente que la mujer le dice, maldice a tu Dios y muere. Es decir, no es que no la estaba pasando bien la mujer tampoco, ¿sí? Lo que le quiere decir la mujer ahí a Job es directamente, Job, lo único que te falta es morir, es acabar con tu padecimiento, porque mirá cómo estás. Maldecí a Dios y entonces vas a dar una excusa para dejar de sufrir.
Eso es lo que le está diciendo la mujer. No es que la mujer tenía, negaba a Dios, por así decirlo, sino lo que le dice es en favor del sufrimiento de Job. Es decir, vos, como es un pecado quitarse la vida, dice Job, terminás con tu sufrimiento, maldecía a Dios y entonces ya está, vas a morir y vas a terminar con eso. A eso se refiere la palabra. Pero ni siquiera en esa consideración que su mujer tenía para con su marido sufriente y en un sufrimiento agónico terrible, ¿qué le responde Job? Porque ahí otra de las ya vimos las pruebas en los bienes, vimos las pruebas en desastres naturales, vimos las pruebas en separaciones de familiares, vimos las pruebas en los problemas del cuerpo, ahora vemos la prueba en la tentación y vemos la prueba en alguien que tenía al lado que no apoyaba a Job, que no estaba en él. ¿Termina ahí la prueba de Job? A la mujer que le dice, fíjense la integridad de Job. Dice, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y que agrega, en todo esto, no pecó Job con sus labios. Y ahí termina el padecimiento de Job. No. ¿Qué viene después? Los amigos. Los amigos entre comillas. Nico, cuando hablas de sus labios, hablas de lo que se exterioriza. Exactamente. Tenía una parte interna, que él se quedaba, pensaba, Exactamente, sí. no lo sacaba ni exteriorizaba. ¿De qué punto de vista estamos hablando de la parte humana ahí? Se toma lo que se dice, pero... Es su alma, es su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y todo lo que dice Job es toda su integridad, es toda su alma, lo que es, y lo que él, fíjense el temor de Dios que tenía. Porque ¿quién de nosotros puede resistir esto y no debatir con Dios o no? O en forma íntima, correcto. Es una expresión, es decir, Job le pudo haber dado una respuesta distinta a la mujer. Sin embargo, él atestiguó no solo con su integridad interna, atestiguó con su boca. Satanás no conoce lo que hay dentro nuestro. Conoció Satanás en Job por su actitud y por lo que Job decía. Fíjese que después no vuelve más Satanás. Como decir, en esta perdí. No vuelve más a querer cuestionar a Dios, Satanás. Y entonces llega el verso, yo le dije solamente leamos los 2 capítulos, porque acá todo el resto es poético y es más difícil de interpretar, pero dice, alzando los ojos el 12 desde lejos, no lo conocieron. Fíjense el estado demacrado de Job. Y lloraron gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Fíjense la demostración externa, que eso siguió igual en tiempos también después hasta del Señor Jesús. Dice, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Ojalá se hubiesen quedado así al lado de Job. Porque después fue un tormento continuo, incluso sus amigos al lado de él sentados. Estos son cuando vienen las pruebas, fíjense, seguimos analizando cosas a los tipos de pruebas que nos pueden venir, ¿no? Los supuestos amigos, ¿no? Que son a veces los opinólogos que tenemos al lado, porque a veces no llegan ni a esa condición. Es decir, le pasa algo a alguien y muchas veces estos opinólogos ni siquiera se atreven a decírtelo en la cara, te hablan detrás, ¿viste lo que le pasó a tal? Y le está pasando por esto, y empieza la murmuración. Un pecado que Dios odia, detesta. Estos son los opinólogos que también son parte de las pruebas que Dios utiliza para nuestra decir. Aún nuestra integridad tiene que estar firme al lado de quienes nosotros consideramos nuestros grandes hermanos o nuestros amigos. ¿Por qué? Porque fallamos. Entonces eso nos prueba para saber dónde está puesta nuestra mirada. Rodrigo decía hoy, que no se enteren los jóvenes, este himno que cantamos muy antiguo no deja de tener valor. Mirate solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Es decir, es el principio fundamental de la vida cristiana, de una vida íntegra y de fe. ¿A quién estamos mirando? Nico, la primera actitud de los amigos, esa primera semana, me hizo acordar a un consejo que le daba la esposa de Luis Palau a una hermana esposa del pastor, y que le decía, ¿qué hacer cuando un ser querido sufre? Y esta mujer, la esposa del pastor, decía, estar presente. A veces las palabras, y muchas veces, como viene ahora, las palabras agregan más dolor. Entonces, a veces es escuchar. Exactamente. Sí, por eso les decía, ojalá se hubiesen quedado callados con Job y tal vez orando con él, ¿no? Porque es verdad, muchas veces ante el sufrimiento ajeno no hay mucho que decir, hermano, ¿no es? Ofrecer nuestra ayuda, lo que quede de nosotros para poder contribuir,
y orar por esa persona o ayudarlo, ¿no?, financieramente. Más tarde después habla que sus parientes vienen cuando viene la restauración de Job y todos le dan económicamente a Job para ayudarlo también. Después igual Dios lo prospera. Nosotros sabemos esa culminación de su prueba. Si no es que Job muere así, sino que Dios, acorde a su integridad, ¿no?, y por demostrarle esto a Satanás, por eso decía que es un libro que igual sigue trayendo a mí cosas profundas, ¿no?, porque uno objetivamente podría decir, por un reto con Satanás terminó sufriendo un hombre justo, ¿no? Pero no significa que el propósito de Dios era solamente mostrarle a Satanás que podía haber un hombre íntegro en Dios. Tenía también Dios propósitos con este hombre, ¿no? Y las pruebas de Dios nunca son mayores a lo que nosotros podemos soportar. Esa es la bondad y tenemos que también ser conscientes de eso. Todo lo que Dios nos pruebe a nosotros, tenemos que ser conscientes que el límite ya lo conoce Dios a nosotros. Él sabe que Él no nos va a meter algo que no podemos soportar, sino ¿quién podría pasar una prueba airosa? Nadie. La prueba que viene siempre de Dios es una prueba medida a nuestros lomos, o sea, lo que nosotros podemos soportar. No en nuestras fuerzas, porque nuestra fuerza estamos en el horno, sino en dependencia, como cantábamos, mirarte solo a ti. Mirar solo a Cristo es mirar también a Cristo en medio de la aflicción y de la prueba. Y entonces vemos que también los opinólogos estaban ahí presentes, no se quedaron callados. Ya en el verso 3 empieza hablando Job y después sus amigos arrancan y dicen: Job, a vos te está pasando esto porque vos alguna te mandaste. O sea, básicamente le están diciendo eso y empiezan a hablar de Dios, pero todo lo que hablan de Dios se lo están dando a entender a Job como diciéndole: Dios es así, pero hace así con los que pescan, y le están metiendo a Job cosas que Job, porque Dios, ¿qué dice? A Satanás le dice sin causa, o sea que no había algo que Job había hecho para que Dios probara. Eso también queda, como decía Gonzalo, en el pensamiento. Los discípulos, cuando ven a un hombre ciego, ¿qué le dicen a Jesús? Qué mal hizo este. ¿Quién pecó? Este es su padre para que entrase así. Todo lo atribuían a resultados de un pecado o de pecado en la vida. ¿Y eso es así teológicamente hablando? Jesús le contesta. Eso que le dicen: y este es su padre para que la gloria de Dios se manifieste. Era un caso puntual. ¿Significa eso que el pecado no trae sufrimiento a nuestra vida? No. No. ¿Por qué sufrimos? Bueno, básicamente por tres cosas. Pueden ser más. Una, por consecuencia del pecado. Pecamos, nos alejamos de Dios y pagamos las consecuencias, ¿no? Y esto lo vemos. Lo hemos experimentado nosotros, lo vemos en hermanos que se apartan y quizás vuelven con el hijo pródigo, pero ya vuelven con mochila pesada. Me estoy refiriendo a consecuencias de su pecado que van a tener que soportar toda su vida. Los segundos son pruebas de Dios. Sufrimos porque Dios nos prueba también. Pero las pruebas de Dios son distintas, porque en ese sufrimiento nosotros podemos tener gozo y podemos ser capacitados o perfeccionados. Es decir, las pruebas de Dios tienen un propósito santo y positivo en nosotros, no un propósito nefasto de devastarnos, ¿sí? Y a veces sufrimos por atolondrados. Esa es la verdad, no es porque somos grandes pecadores. Sufrimos porque a veces tomamos decisiones a la ligera o somos medio imprudentes, ¿no? ¿Quién no ha bajado un nido de avispa con una capucha? Es decir, ¿vieron? A veces sufrimos por cosas que hacemos así. Perdón, no sé que tomo ese ejemplo, pero creo que será una historia que hasta tus nietos la escucharon. ¿El inconverso tiene pruebas, Nico? El inconverso es hijo de ira, o sea que todo lo que... nada se escapa de la mente de Dios, porque Dios lo sabe todo, pero como se dice en teología, hay una voluntad permisiva de Dios, ¿no? Vamos a decir, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Y los ateos dicen: si existiera Dios, no habría sufrimiento en el mundo. Y nosotros sabemos que si hay sufrimiento en el mundo es porque el hombre, ¿qué elige? La luz vino al mundo, dice Juan, y los hombres, ¿qué eligieron? Las tinieblas. ¿Y puede haber consecuencias de elegir las tinieblas? Aprendamos el noticiero y vemos las consecuencias de elegir las tinieblas. El hombre sigue eligiendo el pecado y por eso en un futuro nosotros sabemos que Dios juzgará. No solo haber elegido la oscuridad, haber rechazado a Jesucristo, eso es lo principal, ¿no? Pero no, las pruebas que estamos estudiando acá son dadas a los hijos de Dios con un propósito de santificación. Ese es, a rasgos generales, lo que Dios permite en cada uno de nosotros. Todos tenemos niveles distintos y Dios sabe cada uno de nosotros qué pruebas nos dará en el camino para que nosotros podamos crecer. Entonces terminamos con estos opinólogos acá. Ustedes van a ir leyendo capítulos de Job, van a ver que Job responde. Todos los amigos siguen, en un momento se cansan porque ven que en Job hay integridad. Y se levanta uno que venía con esos tres que no están nombrados ahí al principio, que es el más jovencito. Y ese jovencito habló sabiamente, ¿no? Mostrando que la sabiduría no está ligada a la edad que uno tenga.
No, y él lo dice, yo pensé que ustedes por tener hambre iban a hablar sabiamente, sin embargo. Entonces se atreve a alzar su voz porque los demás no hablaron y habla rectamente de lo que Job había dicho en ese tiempo. Este amigo no se toma el atrevimiento de decir por qué Job pasaba lo que pasaba, sino que dice lo que Job dijo con sus labios ahí, que le dice, Dios no es así, Dios es asá. Y cuando, fíjense, otra de las cosas en la que Job es probado, aunque está implícitamente, cuando termina, que Job entonces ve a Dios y dice, ahora mis ojos te ven, no me arrepiento, polvo y ceniza, y tiene esa visión de Dios que era para ese tiempo no había acceso a Dios, como nosotros podemos en el nombre de Cristo acceder a su presencia. Entonces Dios se manifiesta en Job, habla con Job y lo fortalece. Pero antes hay otra prueba más de parte de Dios. ¿Qué tenía que hacer Job con sus amigos? ¿Maldecirlos y mandarlo a su casa? ¿Se acuerdan? ¿Qué tuvo que hacer Job por sus amigos? Perdonarlos, en primer lugar. Y la expresión del perdón por sus amigos en Job, que era ofrecer, como lo hacía por sus hijos, por estos habladores, que le echaron la culpa a él de todo lo que sufría. Porque si Job no hacía eso, Dios los iba a matar, Dios les iba a sacar la vida. Entonces, una vez más, se prueba la integridad de este hombre. Y fíjense algo que dice ahí el último de los versículos, de los capítulos de Job. A ver, vamos a ver dónde está. El verso 9, el 42:9. Dice, fueron pues Elimás temanita, Bildad y Sofar naamita. Y fíjense, son los tres primeros. El cuarto que habla no se menciona porque había hablado directamente y había sido el más joven. ¿Sí? Fíjense, la sabiduría no está relacionada siempre a la edad de la persona, sino al conocimiento que podamos tener de Dios, y el conocimiento no solo del saber, como se dice, sino un conocimiento vívido, ¿no?, de lo que es el Señor en nuestra vida. Y entonces dice, e hicieron como Jehová les dijo, ¿dónde está? Porque estoy leyendo algo. El 7. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras, habló Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Toma 7 becerros y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Y el 9 que leíamos fueron, ¿qué dice? Y Jehová aceptó, ¿qué cosa? La oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó el doble todas las cosas que habían sido, etcétera, etcétera. Ahí leemos todo lo que Dios después como bendice a Job. Pero fíjense, aún hasta en el último momento había algo que Job tenía que hacer, y era perdonar. Nos cuesta a veces perdonar a quien nos hizo algo, ¿no? Y no solo a quien nos hizo algo a nosotros, porque a veces no es tan difícil, pero a los que le hacen algo a nuestros seres queridos, o a nuestros hijos, ¿no? Nosotros se nos sale la furia de adentro cuando tocan a los más queridos, ¿no? Sin embargo, había una prueba más para Job. Mira, a ver qué tanto Job tenés sana tu alma, qué tanto sos capaz de manifestar el carácter de Dios en tu vida. ¿Y Job qué hizo? Perdón. El perdón es una de las virtudes que tiene el amor. Pues, ¿sí? El amor es un mandamiento sobre nosotros. Amarás a tu prójimo como a tu mismo. Amarás a tu esposa como hizo Cristo con su iglesia. No es si sentís en tu corazón de amar, no, es un mandamiento. Y es un mandamiento que tenemos que cumplir y poner todo nuestro empeño en hacerlo. En primer lugar porque es un mandato de Dios, punto. Pero en segundo lugar porque Él nos capacitó ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Con Dios Espíritu Santo en nosotros, que nos da la capacidad de amar con ese amor griego que se llama agape, que es el amor con que Dios nos amó. Que no vio nuestra condición de poder querer devolverle algo, no, vio que éramos polvo, que éramos nada y que no podíamos comprar con nada nuestra redención, y mandó lo más sublime que había en los cielos, es a Jesucristo, ¿no? Entonces, el mandamiento hacia nosotros es amar a tus hermanos, amar a tu prójimo, amar a tu esposa, como amó Cristo y dio su vida. ¿No? Y es difícil, y sí,
porque nosotros hay una naturaleza todavía pecaminosa, pero es un mandamiento de Dios porque Él nos dio la capacidad de poder amar así. Y en esa capacidad de amar, uno de los rasgos es perdonar. Si a nosotros nos cuesta perdonar, es porque en nosotros puede haber soberbia, puede haber orgullo, sin duda hay falta de amor, ¿sí? Pero es algo que nosotros tenemos que poner en práctica, como lo hizo Job. Porque ¿quién de nosotros con estas personas que estuvieron mucho tiempo dando, tirándote, hubiese querido perdonar? Y capaz que me hubiese costado años, ¿no? Sin embargo, Job ora e intercede a Dios por sus amigos, porque los perdonó. Y entonces Dios perdona a estos hombres que habían hablado incluso mal contra Dios, porque Dios pudo haber dicho, bueno, yo porque hablaron mal contra mí, listo. Pero fíjense cómo ahí incluso lo pone a Job, es decir, si Job los perdona, yo los perdono. ¿No? Eso me hace acordar a Pablo también, que no estaba presente, dice, lo que ustedes decidan, yo en espíritu estoy con ustedes. ¿No? Si ustedes lo perdonaron, yo lo perdoné. ¿No? Eso, que los hombres de Dios tenían la capacidad de poder rápidamente soltar. ¿No? Aún contra los enemigos, nosotros no tenemos la capacidad de vengarnos, de tomar venganza como las películas hollywoodenses, que nosotros vemos que la virtud de ese superhéroe está en la venganza. La virtud de un hijo de Dios está en el perdón. Y todo lo demás se lo tenemos que dejar a Él, porque Él dijo, mira, es mía la venganza, déjamela a mí. A vos te toca perdonar. Perdonamos a quienes, a los que están vivos con nosotros, pero perdonamos también a los que se fueron. A veces nos podemos quedar con cosas de personas que se fueron y no arreglamos y no perdonamos. Perdonamos a los vivos, perdonamos a los que se fueron. El perdón es para todos. Los amigos de Job hacen lo que Dios les dice, ofrecen el holocausto, Job ora. Hay como un reconocimiento de parte de los amigos. A veces no tan fácil, pero es más fácil ofrecer perdón cuando hay reconocimiento. Pero lo que están diciendo es, a ver, perdonar aún cuando no hay reconocimiento. Exactamente. Entonces, El perdón, porque los perdones sin medida de perdón, es la idea, ¿no? Muchas veces. Y no, el mandamiento es perdonar aún cuando el otro. Porque a veces, hermano, la otra persona capaz que ni sabe que nos ofendió. Y nosotros estamos enojados y la persona lo que hizo capaz que lo hizo sin darse cuenta. Y somos nosotros los rencorosos. No puede pasar. Bueno, el mandamiento hoy, la palabra de hoy para Dios, a nosotros, es que tenemos que perdonar. Y si hay alguien que te cuesta perdonar hoy, tráelo a tu mente y perdonalo en el nombre de Jesús. Pedirle a Dios que te ayude, porque no siempre es fácil perdonar, hay ofensas que son difíciles, nos han tocado quizás algo muy íntimo, pero en el nombre de Jesús tenemos que perdonar. Cuando vas a la librería vas a ver muchos libros de sanidad. Sanidad para esto, sanidad del alma. Te lo resumo para que no gastes de más. La sanidad es perdonar. Cuando vos perdonás, sos sano. ¿Sí? Por eso incluso en la cena del Señor, había que considerar, se le dice Pablo a los Corintios, considerate antes de ir a la cena. Si tenés algo, arreglalo. Y andá y participá. No es bíblico venir y no participar. Lo bíblico es, antes de venir, arreglar las cuentas. Venir y participar. Es positivo. Fíjense que no es algo que queda allí. Es aplicable hoy en cada una de nuestras vidas.